Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia del profeta Ezequiel, llamado de Ezequiel y la visión celestial. Ezequiel capítulo 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En su segunda incursión a Jerusalén, Nabucodonosor se llevó cautivos a un gran número de judíos, los más educados y capaces de Judá. Entre ellos se encontraba un sacerdote llamado Ezequiel. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Yahvé al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Yahvé. 5 años después de su deportación a Babilonia, y viviendo a orillas del río Quebar, Dios le habló a Ezequiel. A pesar de haberlos castigado, Dios les dio su palabra por medio de este sacerdote para que regresaran a él. Dios tenía planes para su pueblo escogido. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ezequiel vio la figura de los ángeles más cercanos al trono de Dios. Con una representación de 4 rostros, ejemplificaban su creación, con 2 alas para cubrir su cuerpo y 2 alas que se tocaban entre sí. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes
corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ezequiel nunca había visto nada parecido, así que describe lo que vio, asemejándolo a lo que él y su gente conocían. Así que utiliza las palabras semejante a, o apariencia de, o aspecto de, para que le comprendiéramos. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban y bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Más maravilloso aún era lo que estaba por encima de sus cabezas, una expansión parecida al cristal, un trono y una figura de apariencia humana. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dios dijo a Moisés que no había hombre que pudiera ver su rostro y vivir. Ciertamente nadie puede ver a Dios, pero su Hijo es quien le dio a conocer a Ezequiel. Él es el reflejo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1.
¿Quién era el profeta Ezequiel? Un sacerdote del templo de Jerusalén, hijo de Buzi. Él recibió revelaciones de Dios durante el tiempo de la deportación a Babilonia. Pregunta número 2. ¿Por qué habían sido expatriados los israelitas y llevados a Babilonia? Dios advirtió a su pueblo que serían cautivos si no se arrepentían de su maldad. Así que Nabucodonosor se llevó cautivos a un gran número de judíos, los más educados y capaces de Judá. Entre ellos se encontraba Ezequiel. Pregunta número 3. ¿Por qué llamó Dios a Ezequiel como su profeta? Porque a pesar de haberlos castigado, Dios amaba a su pueblo y les dio su palabra por medio de Ezequiel para que regresaran a él, y Dios cumpliera su propósito en ellos. Pregunta número 4. ¿Qué vio Ezequiel junto al río Quebar? Una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo como bronce refulgente, con 4 querubines y un gran trono. Pregunta número 5. ¿Cómo eran los 4 ángeles que vio Ezequiel? Ezequiel vio la figura de los ángeles más cercanos al trono de Dios, como una representación de su creación con 4 rostros, de buey, de león, de águila y de hombre, con 2 alas para cubrir su cuerpo y 2 alas que se tocaban entre sí, además de una rueda llena de ojos bajo sus pies. Pregunta número 6. ¿Cómo podía describir Ezequiel algo que nunca había conocido? Describiendo lo que vio y asemejando lo que él y su gente conocían. Así que utiliza las palabras semejante a, o apariencia de, o aspecto de, para que le comprendiéramos. Pregunta número 7. ¿Qué vio Ezequiel por encima de los ángeles? Algo todavía más maravilloso, una expansión parecida al cristal, con un trono de zafiro y una figura de apariencia humana sentada en él, con luz resplandeciente como bronce y fuego, y encima un resplandor como de un arco iris. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Ezequiel al contemplar la gloria de Dios? Tuvo miedo, se arrodilló y se postró sobre su rostro. Pregunta número 9. Dios dijo a Moisés que no había hombre que pudiera ver su rostro y vivir. Entonces, ¿a quién vio Ezequiel? Ciertamente nadie puede ver a Dios. Su Hijo es quien lo dio a conocer Ezequiel. Él es el reflejo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Juan 1:18, Hebreos 1:3 y 4. Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.